Hola, buenas tardes. Bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 23 de septiembre. Seguimos sin poder restaurar la web. Estamos recibiendo algunos comentarios que nos están doliendo un poco porque hay gente que dice, por un lado, que parece que no nos estemos tomando el tema en serio y otros que si teníamos demasiados agujeros de seguridad para que nos puedan tumbar la página tantos días. Solamente quería transmitirles que si hay alguien en el mundo a quien le duela más todo lo que está pasando es a nosotros, a mí y al equipo. Esto es muy duro, llevamos muchos años escribiendo desde 1998 y jamás habían conseguido tumbarnos tantos días la página. Lo han intentado muchas veces. Que sepan que estamos pagando el precio de nuestra independencia editorial y que quien nos ha tumbado la página no es un hacker ruso al azar, es una empresa española muy alta y muy potente y con muchos abogados y con mucho dinero y con muchos informáticos. Entonces, nosotros somos una compañía modesta que intentamos informar honestamente, pero a veces pues no hace gracia alguna que otra cosa que decimos, ¿no? Y este es el precio que hay que pagar. Nos han destrozado literalmente la web. Tenemos 3 informáticos, más todo el resto del equipo a ratos también, trabajando las 24 horas del día prácticamente en intentar restaurar esto, pero la destroza que nos han hecho a conciencia, no es un hackeo normal de 4 peticiones de más que el servidor se cuelga y bueno, lo vuelves a restaurar y ya está. No se pueden imaginar la destroza que tenemos. Estamos luchando mucho, solo pedimos un poco de paciencia porque esto se va a pasar rápido. Vamos a ver si mañana ya conseguimos, aunque sea una página web nueva en otro servidor. Hemos tenido que reconstruirlo todo prácticamente y puede que hasta aparezca el último mes borrado, porque es que no hay manera de volver a poner las copias de seguridad por una serie de cosas que nos han hecho además. Entonces, bueno, pues es lo que hay, es el precio de la independencia, las venganzas pues son así y a veces pues no puedes competir contra el poderoso, ¿no? Pues es lo que hay. No somos los primeros ni los únicos y hay mucha gente pues que también le han pasado ese tipo de cosas y duelen mucho. Entonces, bueno, pues solo pido un poco de paciencia y que sepan todos los lectores que lo estamos pasando pues muy mal, porque nosotros nos tomamos nuestro trabajo pues muy en serio. Y esto pues no es fácil de superar. Vamos a olvidarnos de esto, no le demos más abono a los responsables, nosotros ya haremos lo que tengamos que hacer, pero ustedes no les afectan estas cosas y lo que intentaremos es restaurar a toda velocidad, a ver si mañana puede estar ya en marcha y a seguir informando y a seguir trabajando los mercados, que es lo que nos interesa. Todas estas cosas externas afuera y a seguir trabajando. Sesión bajista la que hemos tenido hoy en la bolsa europea. Las bajadas además en algunos momentos del día han llegado a ser bastante importantes, como podemos ver por ejemplo en el futuro del DAX, que ha llegado a tener un mínimo de 12.248. Ahí como vemos, fíjense en la mecha que ha tenido la vela diaria, ahora está más o menos como por aquí aproximadamente, y ha llegado a bajar mucho. Si miramos el perfil en 5 minutos, realmente el día solo ha tenido 2 movimientos. Un movimiento inicial, bueno, tres. Un movimiento inicial lateral que ha durado como nada, un cuarto de hora o así. Una caída muy profunda que ahora analizaremos. Y luego ya ha habido un intento de recuperación también por un factor concreto. Esto también ha sido por un factor concreto. Y luego, pues lo típico, después de tantas caídas, pues una especie de goteo ahí. Y al ver que Estados Unidos se daba la vuelta, pues hemos rebotado. Vamos a sintetizar mucho los bandazos a santo de que se han dado y luego los analizaremos un poco más despacio. Esta caída de aquí se ha debido a unos pésimos datos macro en Europa, aunque realmente los datos macro han salido como por aquí, aproximadamente, más o menos aquí. Ya antes de la salida de los datos macro estábamos bajando. Y tenemos que analizar por qué, porque eso es lo que no está analizándose según estamos viendo los medios y es muy importante. Luego ya, por malos datos macro, que ahora veremos, PMI de Europa, la caída se ha acelerado mucho. Luego hemos tenido una recuperación porque Arabia Saudita, tras haberse dicho en las últimas horas que al final Aramco había sido demasiado optimista en cuanto a las reparaciones, bueno, pues aquí hemos tenido una recuperación bastante fuerte
debido a que otra vez Arabia Saudita ha dicho oficialmente que a finales de mes está todo reparado, que esas informaciones de que Aramco se había pasado optimista eran falsas y que a final de mes estaría todo reparado. Entonces ahí hemos tenido una recuperación y luego la subida final se ha debido, realmente la clave ha estado a las 4, pero ha habido algo de volatilidad y luego ya se ha recuperado, a que Estados Unidos remontaba por un buen dato de ISM de manufacturas que ha terminado en 51 cuando se esperaba 50,4. Es decir, que el dato ha estado bien y ha tranquilizado un poco los ánimos. Bueno, ahora analizaremos este mal dato, que es el único que nos faltaba por analizar de todos estos bandazos, que es bastante importante, hay que verlo aparte. El euro débil por estos datos macro que estoy comentando, intentando volver a perder otra vez el soporte 1,10. Lo que pasa es que como podemos ver en el gráfico diario, eh, realmente la zona de soporte está en 1,0929. Ahí es donde se ha parado ya dos veces, ha hecho ya rupturas parciales del 1,10, que ahora mismo está muy machacado, ya no es realmente un soporte. Todo el mundo habla del 1,10, pero como vemos no está ahí el soporte, está en 1,09 y pico, y en eso nos tenemos que fijar. Insisto que por los malos datos macro, la libra también floja, los líos interminables del Brexit, que ya es un poco aburrido de contar. Atención a la fuerte subida del Bund, otra vez 80 puntos de subida, ahí es nada, 80 puntos de subida, precisamente por estos malos datos macro que tenemos que analizar despacio, que fíjense lo que han movido de mercado, han tumbado al DAX de manera brutal, han hecho bajar al euro y han disparado al alza a los bonos alemanes, que han cortado así de raíz su descenso, y a su vez pues están arrastrando a bonos americanos y a otro tipo de bonos, porque el contagio en los mercados de bonos pues sigue siendo bastante habitual. El oro ha subido el 1,03% y el petróleo pues ha subido 0,74%, eh, a pesar de estos desmentidos de Arabia Saudita de que no había tanto peligro. Si lo vemos en un gráfico de 5 minutos, pues aquí podemos ver, este es el... Recuerdan que ha sido justo ahí cuando el DAX ha subido, que se ha recuperado. Vamos a poner los dos gráficos así en pequeño y verán que es exactamente el mismo momento. Luego ya, pues ha vuelto a recuperar. ¿Ven? Ahí. Este es el momento en que el petróleo tira y se me ha ido. Ahí, este momento. Y el DAX sube por esas noticias pues favorables. Bueno, ¿qué ha pasado? A ver, ese dato macro es urgente ver qué ha pasado. Aquí tienen un tablero que ha publicado Market, que es el responsable de calcular los datos de directores de compras de manufacturas, de servicios y el composite, que se calcula ponderando ambos. Y bueno, pues realmente hay aquí algunos datos que son muy preocupantes. En la eurozona, vamos a ver, aquí en la tabla he puesto los de la eurozona, ya han salido malos, pero es que los de Alemania han sido catastróficos. Manufacturas se ha ido a una lectura de 41 y pico, cuando se esperaba 44. Recuerden que por debajo de 50 ya estamos en la zona de contracción de ese sector, del sector de manufacturas en este caso, por debajo de la zona de 50, pero es que está en 41,4. Entonces, esto no aparece en los manuales, pero les puedo decir que entre las manos fuertes se suele decir que cuando se baja de 42 hay una recesión profunda en la economía, ya no solo en el sector de manufacturas, porque se considera que si manufacturas está por debajo de 42, seguro que ha contagiado ya a servicios, y eso es lo que ha pasado en Alemania. El sector de servicios se ha ido a por debajo de contracción por primera vez, no sé si me lo he apuntado, por primera vez en 6 años. Por primera vez en 6 años. No sé si tengo mal la nota, pero yo diría que la he tomado bien, sí, en 6 años. Es decir, que tal y como dice la regla no escrita, cuando manufacturas ya se contrae más, vamos, está por debajo de 42, es decir, su contracción es muy grave y muy profunda, pues servicios acaba por contagiar. Y más, en una economía como la alemana, que es tremendamente dependiente de los datos eh, industriales, vamos, del sector industrial. Es una economía que tiene mucho más desarrollado que, por ejemplo, pues en España o en otros sitios,
el tema de las manufacturas, o en Estados Unidos. En Estados Unidos es el 20% de la economía. En Alemania no tengo el dato, pero es evidente que es más importante. Entonces, claro, esos datos de Alemania ya han puesto los pelos de punta a las 9:30 cuando se han publicado y luego se ha rematado la faena con los datos de la eurozona. Fíjense, la producción del composite, el índice de producción del composite 50,4, mínimo de 75 meses. El PMI de servicios de la eurozona, mínimo de 8 meses, muy por debajo de lo esperado. El de manufacturas en 46, es decir, manufacturas de la eurozona se está contrayendo profundamente, 46 ya es mucha contracción, mínimo de 81 meses, mínimo de 81, bueno, esto es el índice de producción de manufacturas. Y el índice general de manufacturas, que sería el último, 45,6, fíjense ya a qué nivel de contracción estamos, 83 meses mínimos. Mínimo de 83 meses, 45,6. Claro, ¿qué pasa? Que esto hay que sacar muchas derivadas. La guerra comercial está haciendo todo esto. Esto es por culpa de la guerra comercial. Ya habíamos cambiado de ciclo antes de la guerra comercial, pero esto está acelerando el enfriamiento. Países que están despistados, como puede ser el nuestro, por ejemplo, sin ir más lejos, el nuestro es el campeón mundial del despiste político ahora mismo en temas económicos. No tenemos ni gobierno, ahora otra vez otras elecciones, ahora viva la Pepa. Bueno, pues tomemos nota. No nos vamos a escapar, ¿vale? El sector de manufacturas no es lo más importante, pero el sector de servicios ya está flojito, como podemos ver. En mínimos de 8 meses, 52. Este es el índice de actividad. Bueno, es una variante del PMI de servicios, pero nos vale igual. Ojo, 53,5 ha bajado a 52, ya solo 2 puntos de la contracción y en mínimos de 8 meses. Y por cierto, para el sector de servicios español, muy malas noticias hoy con la quiebra de Thomas Cook. Que se lo digan pues a Canarias o a Baleares. Saludo a algún buen amigo que tengo por allí en el mundo de la banca privada. Tú ya sabes a quién me refiero. Bueno, pues Thomas Cook, mucho Thomas Cook. Estamos hablando de un tour operador gigantesco y esto al sector servicios español pues le va a hacer daño. Y por cierto, los otros tour operadores competencia estaban subiendo fuertemente ante la quiebra de Thomas Cook, un tema que va a dar bastante que hablar en los próximos días. Bueno, pues con esto creo que tenemos explicado por qué se ha tomado tan exageradamente mal el mercado estos datos macro europeos y esto es lo que hay para gobiernos despistados como el nuestro. Ojo, porque esto se pone feo. Para gobiernos más despistados aún como el alemán, que va diciendo que no hay recesión, o se espabilan y mucho, o se les va a llevar por delante una recesión grave, porque ya estamos hablando de cifras muy peligrosas para la economía alemana y no hay que olvidar que la economía alemana es la primera potencia de la zona euro. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Bueno, todo esto es un poco la explicación de lo que ha pasado. Claro, sectores cíclicos, en cuanto aparecen datos así, pues se vuelven a acordar de que estaban jugando en el alambre, ¿no? Con las últimas compras que ha habido. Materiales básicos menos 1,83, automoción menos 1,81. Bancos, bueno, no es que sea precisamente la definición del sector cíclico, aunque sí, pero bueno, está en otra onda, pero claro, con una subida del boom de 80 puntos, pues los bancos al garete y también, claro, evidentemente sí que son valores cíclicos en el fondo. Utilities, valor defensivo arriba, 0,20. Petroleras, bueno, dejarlo un poco aparte. Alimentación y bebidas, sector defensivo arriba, más 0,29. Cuidado de la salud defensivo, pero no baja mucho. Y bueno, pues tecnología, más cíclico imposible, pues menos 1,69 y los industriales, que son el sector cíclico por definición, pues menos 1,27%. Como ven, los datos macro nos están diciendo que el daño de la guerra comercial está hecho y que por mucho mini acuerdo al que lleguen Estados Unidos y China, pues esto a ver cómo lo arreglamos. Pero esto no es todo. Tenemos que meter en la ecuación
dos factores más, que de esto van a haber bastante poco comentar por ahí. De lo que hemos hablado de los malos datos macro, sí, pero de esto que vamos a hablar ahora, no. En primer lugar, hay que recordar que estamos en semana posterior al vencimiento. Ya hemos hablado largo y tendido en estos vídeos de cierre y también en el vídeo con las 4 claves de la semana que grabamos el sábado, hemos hablado largo y tendido de la importancia que tiene el pase de vencimiento y lo difícil que es aguantar en los días posteriores en positivo porque a los vencimientos se les manipula de una manera exagerada. Aquí tenemos el DAX y tocó máximos de mucho tiempo atrás justo el día del vencimiento. Aquí tenemos el Eurostoxx y tocó máximos de mucho tiempo atrás, pero de mucho, de varios años atrás, justo el día del vencimiento. Claro, evidentemente la presión manipuladora del vencimiento al alza se desactiva de repente en el vencimiento y esto provoca estas cosas. Y se lo voy a demostrar con una tabla que he preparado aquí. Una tabla, no, es un enlace, por si alguien lo quiere ver bien, se puede copiar el enlace. Yo creo que se ve, ¿no? Sí, yo creo que sí. Voy a subir un poquito esto. No, voy a subir esto, mejor dicho. Voy a bajarlo un pelín ahí. El encuadre. Yo creo que lo están viendo. Ahí tienen el enlace por si lo quieren ver. Esto es de Trader Almanac, Almanac Trader. Es una web realmente buenísima. Buenísima de estacionalidad. Yo he estado suscrito un porrón de años a este almanaque. A mí me gusta mucho. Es una cosa como por Navidades, ¿no? Cuando te compras la agenda, pues comprarte el almanaque de los valores con todas las pautas estacionales que hay. Muy interesante y tampoco vale muy caro, ¿eh? Además está en un formato así como muy manejable, formato carpeta de estas con las hojas están cogidas así como una especie de gusanillo. Bueno, hace ya algún año que no me lo compro, pero está muy bien. Bueno, pues los hermanos Hirsch, que son los que llevan, Jeff Hirsch en concreto, que es el que ahora lleva la web, su hermano también anda por ahí, que es este señor que aparece por aquí, tan simpático, pues ellos han calculado qué ha pasado las semanas, no sé si se ve un poquito pequeño, pero me parece que no lo puedo hacer más grande, a ver si con la rueda y esto, sí, ahí está, con la rueda y el ratón se ha podido. ¿Qué pasa la semana después del vencimiento de derivados? Aquí pone de opciones, pero bueno, de derivados de septiembre. Es decir, ¿qué pasa la semana después del vencimiento de derivados del último trimestre? Bueno, pues fíjense que esto lo han calculado desde 1982. Miren la primera columna. Y luego, bueno, da igual. El SP500 es en la segunda columna. Fíjense. ¿Cómo predomina el rojo vermellón? Al final, las posibilidades. O sea, en los últimos años ha habido poquísimas semanas posteriores al vencimiento al alza. Si miras esta muestra más amplia, esta mañana yo creo que da el dato mal. Porque he dicho que solo había 2 al alza y había 12. Aquí me he despistado. Pero bueno, da igual. Las posibilidades de que la semana posterior al vencimiento de derivados del primer trimestre sean alcistas son solo del 32,43% en el SP500. Solo. Y si se fijan, desde el año, que aquí donde me he liado yo, antes leyendo la tabla con prisas antes de grabar el vídeo, fíjense, desde el año 1990 solo ha habido 1, 2, 3, 4 y 6 excepciones. O si lo queremos ver de otra manera, desde el año 2011 solo ha habido 2 excepciones. Es decir, hay muchas posibilidades de que una semana posterior al vencimiento del tercer trimestre sea floja, con una media de bajada del 0,62%. Tampoco es una barbaridad. No se trata de que el mercado llega al vencimiento y se da la vuelta y se desploma. No, no es eso. Sino que se trata de que se frena, de que se queda sin gas porque la subida ya no tiene ese apoyo de la mano fuerte que está intentando forzar el vencimiento hasta arriba y acaba por provocar que el mercado pues se pare. Entonces, esto me parece que ha sido otro factor que evidentísimamente ha influido hoy. Y el último factor que ha influido, pues es una cosa que ya verían que la comentamos en el vídeo de cierre del viernes pasado y también en el vídeo de las 4 claves de la semana, y es que se está haciendo mucho rebalanceo en el día de hoy en Europa y en Estados Unidos
Si recuerdan, el final del mes pasado, cuando se hicieron los rebalanceos mensuales, que es lo que hacen las manos fuertes, se compró bolsa, pero en el rebalanceo de este mes, las manos fuertes están advirtiendo que se está vendiendo bolsa. Son rebalanceos que hacen los grandes hedge funds. Entonces, dicen los bancos de inversión que el rebalanceo seguramente se parará el miércoles o el jueves. Que el viernes ya será difícil que estén aún con los rebalanceos. Y de momento, pues no son beneficiosos. Hay que recordar que nos ha salvado también un poco pues esta subida que ha tenido Wall Street después de que su dato de directores de compra de manufacturas sí que haya sido, de PMI de manufacturas, pues sí que haya sido un buen dato. Eh, y poco más que contarles desde un punto de vista técnico, pues estamos en fase de reposo, pero por ejemplo en el DAX, pero con tendencia alcista de corto plazo, pues muy predominante. Lo que pasa es que en algún momento tenía que corregir, la subida era muy vertical. Yo creo que se ve mejor aquí en el Eurostoxx. Bueno, pues tenía que corregir en algún momento. Y en el SP500, pues aquí no ha pasado nada tampoco demasiado grave. Comentar que el saldo de las manos fuertes a cierre del viernes seguía siendo saldo neto comprador. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Están con saldo neto comprador desde el cierre del viernes del día 6 de septiembre. Ya toda la subida han estado con ese saldo. Vamos a ver qué pasa, si se frena o no. De momento no, pero habrá que estar atentos. Y bueno, pues ahí está con la lucha en la resistencia 3025. Tampoco ha retrocedido bastante, ni mucho. Tiene un mini soporte que está formando claramente en la zona de 2980 y luego pues un soporte mucho más fuerte. Este 2980 es muy pequeñito, luego tiene otro en 2970 y ya si perdiera eso, pues posiblemente se podría ir a 2944, pero tampoco es una cosa terrible. Si echamos retrocesos de Fibonacci, pues vemos que un retroceso del 38.2 lo llevaría por debajo de este nivel y eso no es nada del último tramo de subida. Así que de momento pues tampoco hay que exagerar. Desde el punto de vista de la guerra comercial también ha habido noticias, en este caso positivas, creo yo, aunque hay un poco de guirigay y de gallinero revuelto al respecto, pero es que el viernes, si no han escuchado el vídeo de las 4 claves de la semana, que es donde explicamos esto un poquito más despacio, se lo digo yo ahora, y el que ya lo escuchará, pues perdón que me repita, pero lo que pasó el viernes fue esta caída de aquí, esta, del viernes a las 7 y pico de la tarde, se produjo porque los chinos cancelaron unas visitas que tenían que haber hecho esta semana, hoy lunes para ser exactos, a una serie de granjas y explotaciones ganaderas de Montana y de Nebraska. Entonces el mercado interpretó, apoyado por algunos medios de Estados Unidos que tenían ganas de marcha porque no tenían datos para asegurar lo que aseguraron, que esto significaba que se habían peleado otra vez y se habían ido los chinos a su casa enfadados. Y no fue nada de eso. Hoy hemos tenido noticias tanto de los chinos en su prensa oficial como de los norteamericanos, en donde decían que si se fueron antes, el mismo viernes, y no esperaron a las visitas a Nebraska y a Montana, fue porque los americanos pensaron que se iba a montar un circo mediático al respecto en las visitas y que esto podía enturbiar las relaciones comerciales. Y a los chinos les pareció bien y entonces quedaron en que harían las visitas en una fecha posterior y sin tanta historia mediática, pues un poco con más tranquilidad. Nada más, parece que solo lo que ha pasado es eso, pero ya vieron lo que provocó el viernes. También hay que entender que el viernes estábamos en cuádruple hora bruja y ahí pues había también mucha volatilidad y mucho nerviosismo. Entonces la noticia del día pues ha sido que este factor pues queda desactivado. Y nada más, me ha salido el vídeo un poquito largo, pero bueno, ya que no podemos estar en contacto por la web, quería desmenuzarles muy despacito pues toda la actualidad que ha pasado. Y nada más, espero darles la buena noticia para mañana la apertura, ya no sé si nos va a dar tiempo, ahora seguiremos trabajando toda la noche, pero bueno, posiblemente alguna solución encontremos a lo largo de todo el día de mañana y en cuanto esté la web nos reenganchamos, no se pueden ni imaginar las ganas que tengo de poder contarle todos los detalles de forma minuciosa
como hacemos siempre. 1 millón de gracias por toda la lluvia de correos que estamos recibiendo de apoyo. Solo pido un poquito de paciencia y que tenemos muchos años por delante para seguir juntos. Ya sé que es una rabia que estemos unos pocos días desconectados, pero esto va a seguir muchos años más, no se preocupen. Todos esos rumores son falsos. Vamos a seguir muchos años más, muchos. Eh, Insisto, gracias y gracias por estar ahí, por leernos, escucharnos. Ya estamos viendo que los vídeos ya los buscan directamente en YouTube, que ahí sí que están entrando por más o menos los lectores de siempre. Y a partir de ahora, pues tendremos un protocolo que en caso de algún susto, algún problema en la web, pues inmediatamente intentaremos pasar a Twitter, ¿eh? En un momento que hubiera un cuelgue, en un momento en que salga una noticia puntual, la página tuviera algún problema o lo que sea, o otro hackeo o lo que sea, que esperemos que no haya más, eh, pues lo que vamos a hacer es irnos a Twitter. Hemos descubierto que tienen una historia que puedes poner artículos largos en la propia aplicación de Twitter, pues para casos de emergencia, pues empezaré ahora en cuanto arreglemos la web, porque ahora bastante tenemos con el lío que tenemos, y ante cualquier momento en que pudiera haber un fallo o lo que fuera, pues tendremos el protocolo de emergencia siempre activado de pasar a escribir en Twitter para que no tengan ni un solo minuto de pérdida de información. Al contrario, tenemos planes para incrementar esta información bastante y a lo mejor complementar nuestras informaciones con otras muchas cosas, como emisiones en directo de voz y otra serie de cosas. Lo iremos hablando. Muchas gracias y nos vemos mañana. No sé aún cómo del todo, pero bueno, como mínimo en el vídeo de apertura sí. Gracias. Hasta pronto.